La semifinal del Mundial de Sudáfrica 2010 entre Alemania y España se jugó el miércoles 7 de julio de 2010 en el Estadio Moses Mabhida de Durban. Hola, soy JJ y te lo cuento. Yo estaba allí, claro, con la garganta tan seca que creí que mis cuerdas vocales se habían dado a la fuga y el corazón, como bien has notado, en una huelga de cordura que amenazaba con la dimisión. España contra Alemania. No era un partido, era la repetición de una pesadilla clásica. Otra semifinal. Otra oportunidad de que la historia nos abofeteara con su recordatorio favorito, nacisteis para el casi. La diferencia, y aquí reside la fina línea que separa el patetismo de la épica, era que esta vez el mundo entero nos miraba. Si perdíamos, perderíamos magistralmente. Si ganábamos... Bueno, si ganábamos, la sorpresa sería tan grande que probablemente Dios parpadearía 2 veces. Pensé en los años de decepción, los que te dejaban un sabor a ceniza en la boca. En el 2002, aquella farsa coreana donde no sabías si habías perdido contra la selección o contra un árbitro con hipo. En los penales que sabían a sal y a tragedia griega. Pero había un cambio sutil, un pequeño tic nervioso que nos hacía diferentes. Desde Viena 2008, el equipo de España ya no temía al nombre del rival. Tenían esa sonrisa silenciosa y ligeramente sociópata, la de quien ya sabe que su secreto no es la genialidad, sino la obstinación. Hemos sufrido tanto que ya no nos importa sufrir un poco más, ¿verdad? Lowe tenía sus armas, el depredador Klose, que te marcaba el gol justo cuando habías olvidado que existía, el artista descarado Özil y el motor de hierro Schweinsteiger. Nosotros, a Xavi, el bibliotecario que sabía dónde había que colocar cada libro, a Iniesta, que jugaba como si caminara sobre cristales rotos y nunca se cortara, y a Busquets, el más listo de todos, cuyo arte se basaba en la fina línea que separa el teatro del delito. Era como ver a Bach contra Velázquez, pero la música y la pintura se resolvían con tacos, sudor y el miedo a la humillación pública. Alemania miraba. No atacaba, miraba. Esperaba. Olfateaba la vulnerabilidad como un buitre paciente. España, en cambio, tocó. No por necesidad, sino por principio. 1, 2, 3 toques. Xavi abría el compás y marcaba el ritmo como si dirigiera un metrónomo divino. Iniesta dibujaba arabescos y líneas de fuga con la pelota pegada a su bota. Era un ballet de alto riesgo con botas de fútbol, donde un mal paso podía significar el fin de un sueño y el regreso a la vida ordinaria, que es la peor de las maldiciones. Cada pase era un suspiro contenido, cada control un poema de amor no declarado. Pero el gol, ese escurridizo bastardo, no llegaba. Y ya sabes cómo funciona esto, los goles que se niegan a aparecer a tiempo no desaparecen. Simplemente se transforman en una densa, pesada neblina de desesperación que, inevitablemente, empieza a oler a tragedia griega y a oportunidad perdida. Sin Müller, Alemania parecía, si no menos temible, al menos menos molesta. Era como enfrentarse al jefe final de un videojuego, sin su ataque más irritante. Pero aún así, cada vez que Klose se acercaba al área, yo apretaba los dientes con tanta fuerza que temí por mi dentadura. Ese hombre, con esa indiferencia de oficinista a la hora de rematar, tenía un pacto firmado, sellado y notariado con el mismísimo diablo de los goles fáciles. Yo juraría que el balón sí que le hablaba a Xavi, solo que lo hacía en un dialecto de la geometría. ¿Dónde voy, maestro? Hay 3 germanos y la gravedad en contra, y Xavi, sin alzar la mirada, solo le susurraba, entre líneas, hijo mío, encuentra la grieta en su alma. Y luego, entre líneas. Era un estratega que no usaba mapas, sino la pura, cruel lógica. Y ahí fue cuando los 50.000 españoles en el estadio, y los 40 millones en casa, gritamos. No al unísono, sino a destiempo. Fue como un orgasmo truncado por un golpe de realidad en la nuca. La pelota se fue fuera. No entró. ¿Por qué no entró? Maldita sea la ley de la física y los ángulos pequeños. El fútbol nos recordaba que aún éramos los eternos segundones.
0-0. Mitad de partido y el destino seguía coqueteando, indeciso, como un cliente que no sabe qué vino pedir. Me bebí un sorbo de esa cerveza caliente y traicionera y supe, con la certeza del condenado, que esto no iba a ser fácil. Y la verdad es que si fuera fácil, probablemente no sería nuestro mundial. Paciencia, muchachos, diría Del Bosque, con esa calma que solo da una vida entera de ver que las cosas, tarde o temprano, acaban saliendo mal, pero esta vez no. El gol llegará. Si lo merecéis, el destino es un burócrata. Tarde o temprano, os dará vuestro papel. Y todos asintieron, con la fe ciega en su barba de sabio y en la certeza de que el sufrimiento era un peaje necesario. Volvimos al campo. España mantuvo su guión, ese maldito y maravilloso tiki-taka, tocar, mover, esperar el hueco. Alemania seguía mirando, pero ahora con menos paciencia. Era un depredador que estaba empezando a enfadarse por tanto esperar y eso era, si cabe, más peligroso. Se sentía venir. No era una intuición, era una certidumbre física. Algo se cocinaba, y no era paella, sino una obra de arte explosiva. Una jugada, un giro del destino, un momento en que la fatalidad se cansara de molestar. Y entonces, tras un nuevo asalto, el balón salió por el fondo, córner. La esquina donde se esconden las sorpresas. Saltó. No, saltó y voló. Se elevó por encima de la media de la humanidad, por encima de los centrales germanos, por encima de nuestra propia historia de fracasos. Golpeó la pelota con la frente, con la rabia y la furia de siglos de sufrimiento español condensados en una masa de carne y hueso. ¡Gol! El balón reventó la red. 1-0. Puyol rugía como un león herido que acaba de ganar la manada. Y todos nosotros, con él. Yo abracé a un desconocido, con la fuerza de un náufrago. Me dio igual quién era. Podía haber sido un alemán disfrazado, un pingüino o un marciano. España estaba ganando una semifinal de mundial. Eso no se explica con palabras. Eso se vive en el estómago, en las rodillas temblorosas y en el súbito convencimiento de que la vida, por fin, tiene un propósito. Era un ejército ofendido, dispuesto a no rendirse hasta el último aliento. Pero Casillas estaba allí, imperturbable. Parecía una estatua de sal a la que le hubieran dado vida. Tenía la mirada de quien no necesita hacer nada, porque sabe que el destino, por fin, hoy no piensa cambiar de camiseta. Minuto 80. Que no nos empaten, pensé, y fue la oración más honesta que pronuncié en mi vida. Y recé, aunque no creo en nada que no sea en los despejes violentos de Piqué. El balón se había convertido en una bomba atómica con temporizador y Xavi era el único terrorista capaz de desactivarla con un pase corto. Ahí se detuvo el mundo. Un instante. Si eso entra, se apaga el sol, nos volvemos a casa y nadie habla de esto jamás. Pero Iker no es humano, amigos. Es una idea platónica de portero, una de esas que no se rinden. Solo el destino tenía permitido marcarnos, y ni siquiera él lo logró. Solo 5 más, me repetía, y la voz me sonaba a papel de liza. Solo 5 malditos, insufribles minutos. El balón seguía siendo una bomba, y Xavi, el maestro, solo quería dormirla, marearla, hacerla rodar inofensivamente hasta que el árbitro decidiera poner fin a nuestra agonía. España estaba en la final. La maldición, ese molesto fantasma que nos había acompañado durante 100 años de fútbol, se había disuelto en el polvo de Durban. Lo imposible, el milagro, estaba hecho. Un gol, un cabezazo, y una nación entera se quedó sin aire, pero respirando por primera vez. Esa imagen valía no solo un siglo, sino 100 siglos de derrotas estúpidas. Era la redención,
el final del largo y aburrido sufrimiento. Un gol, una simple jugada a balón parado. Y una nación entera, incrédula y dichosa, flotaba ingrávida. Por primera vez, el silencio entre notas del himno no era un vacío, era una plenitud sonora. Estábamos tocando el cielo, pero con los tacos llenos de tierra africana. La gloria era un asunto sucio y agotador, y por eso sabíamos que era genuina. Nunca vi tanta felicidad junta, tan inmerecida y explosiva. Era como si el mundo entero, al ver caer a la implacable Alemania, se hubiera reconciliado con la idea del milagro improbable, aunque solo fuera por esa noche mágica. Yo guardé uno de esos diarios. Olía a tinta y a gloria barata. Lo abría a veces solo para asegurarme de que no había sido un delirio de la fiebre y la cerveza. Era nuestra prueba de que a veces, y solo a veces, el guión de la vida se equivoca y le da el papel de héroe al perdedor habitual. Los alemanes, hay que reconocerlo, sabían perder con esa dignidad que da su superioridad moral. Nosotros sabíamos ganar con esa incredulidad que da el historial de derrotas. Era un equilibrio raro, casi poético. La victoria se había cocinado a fuego lento. Y el respeto, por fin, estaba servido en la mesa grande del fútbol. Sabíamos que faltaba un paso. La final. Los Países Bajos. Pero en ese momento, ahí, con el corazón aún vibrando de forma irregular, ya éramos eternos. Habíamos vencido al miedo, a la historia y a la eficiencia alemana. Porque esa noche, España dejó de ser la eterna promesa para convertirse en una leyenda con fecha de caducidad indeterminada.